Bienvenidos a En Dos Continentes. Vale, ha sido un fin de semana de locura. Han pasado muchas cosas en estos últimos días. El País Vasco ha celebrado elecciones autonómicas, DJ Mario se casa y resulta que Lucas Vázquez es el mejor lateral de la historia y no lo sabíamos ninguno de nosotros, tras un partido en el que puede ser o no ser el caso de que Servidor haya sufrido repercusiones vocales. Oh. Y luego está el asunto de Irán. En el último programa de En Dos Continentes nos quedamos en que el intercambio de ataques entre Israel y el régimen iraní nos había llevado a una respuesta israelí que ni cotizaba que iba a ocurrir. Pero, ¿cómo sería dicha respuesta? Lo cierto es que todo parecía llevarnos al optimismo frente a un ataque directo en suelo iraní. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos había anunciado sanciones contra Irán. Había informaciones que aseguraban que la administración Biden daría luz verde a la intervención israelí en Rafah a cambio de una respuesta moderada en Irán, y en la votación de las Naciones Unidas que evaluaba el reconocimiento de Palestina como Estado, ocurrió esto. Aquellos a favor de la resolución, que levanten la mano, por favor. ¿Aquellos en contra? Que Estados Unidos votó en contra. Y como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, si Estados Unidos vota en contra de una medida, no hay medida. ¡Ojo! Según el representante estadounidense, esto no se debe a que no se quiera reconocer a un Estado palestino. No nos mostramos en contra de este reconocimiento, pero Estados Unidos piensa que el mejor camino para el pueblo palestino es que haya negociaciones directas entre Israel y la autoridad palestina, con el apoyo de los Estados Unidos para certificarlo. Sino a que el mejor modo de hacerlo es con una conversación directa entre las autoridades palestinas e Israel. Todo con la presencia estadounidense, no sea que las cosas se salgan de madre. Vale, como decíamos, todo parecía ir en contra de un ataque directo de Israel a Irán. Bien, pues nos equivocamos. Y es que Israel lanzó un ataque con drones a Siria, Irak y sí, también a Irán. Y además en una ciudad interesante, Isfahán, una ciudad que sí tiene una base nuclear. Claro, y eso de acostarte un jueves con la esperanza de que no haya un ataque directo y despertarte un viernes con la noticia de que no es solo que Israel atacase a Irán, sino que Siria e Irak se habían llevado parte del premio, no tuvo a mi corazón en estado de reposo, precisamente. Este ataque había ocurrido en una fecha muy concreta para ambos lados. En Israel nos encontrábamos a apenas unos días de una de sus grandes festividades, la Pascua israelí, que conmemora la liberación de su pueblo de Egipto. Unas festividades para las que Benjamín Netanyahu pedía una sola cosa: unidad. Las naciones se separan primero desde dentro, no por la presión externa, sino que la separación es interna. Esta separación interna debe ser eliminada ahora porque nos enfrentamos a una amenaza existencial. Una amenaza existencial une a las fuerzas y no las separa, y eso es lo más importante. Bien, mientras Netanyahu abogaba por un pueblo unido, nuestros corazones sí que estaban unidos, sí, pero para ver la que se había liado en Irán. Un miedo que se sorprendió al ver esto: las imágenes de Isfahán, la ciudad iraní atacada, tras dicho ataque y con una retransmisión en directo por parte de un canal de televisión nacional. Para el asombro de medio mundo, las instantáneas eran las de una ciudad tranquila que bailaba al son de la pieza de música clásica que lo ilustraba. Bien, todo parecía ir medianamente bien. Los drones habían sido derribados por la defensa iraní, es decir, no había ni estructuras destruidas ni pérdidas de vidas que lamentar. Sin embargo, dicho ataque había ocurrido. Eso era un hecho, aunque las autoridades israelíes no lo confirmasen. Y que este ataque pasara volvía a subir nuestras pulsaciones. ¿Por qué? Por este aviso del ministro de Exteriores iraní. No proseguiremos. Sin embargo, en caso de que el régimen israelí se embarque en este atrevimiento de nuevo y realice acciones contra los intereses de Irán, nuestra siguiente respuesta será inmediata y con el máximo nivel. Será decisiva. Si nos atacan, habrá una respuesta inmediata y contundente. Tras conocer la noticia de dicho ataque, aguantamos la respiración esperando una respuesta que terminase de incendiar a Oriente Medio. Sin embargo, el reloj se movía, los minutos avanzaban y dicha respuesta no llegaba. Y no lo hizo. ¿Por qué? Bueno, hay varias teorías. La que más me convence, a mí personalmente, que no hubo bajas que reportar y que este ataque parecía más un aviso que otra cosa. ¿Toda una ciudad nuclear como Isfahán había sido atacada? Sí, pero era Isfahán, no Bushehr, la ciudad iraní con más armamento nuclear del país. Y además,
Lo dicho, no había bajas, no había destrucción. Todo parecía indicar que esto, de nuevo, era otro tanteo entre Netanyahu y Ali Khamenei, aunque eso sí, en terreno propio, algo que no ocurría desde hace más de 40 años. Bien, la cuestión es que mientras esto sucedía, Hamas no se ha quedado quieta. Este fin de semana el líder de la organización, Ismail Haniyeh, ha acudido a Turquía para reunirse con un Erdogan que tiene una semana completita por delante y que ha prometido al líder de Hamas que seguirá luchando por el reconocimiento de un Estado palestino. Bien, Haniyeh ha querido hablar, concretamente sobre la potencial respuesta que podría dar Irán a Israel si es que decide hacerlo. La ocupación necesita asumir la responsabilidad de los desarrollos recientes, porque son ellos los que bombardearon el consulado iraní en Damasco que mató a unos miembros de la Guardia Revolucionaria iraní. Por ello, todo el mundo espera que haya una respuesta de Irán, pero la escala de esa respuesta depende de Irán. Son ellos los que deben actuar como consideren apropiado. Vale, pues vayamos a Irán, porque el ataque del pasado viernes, como hemos dicho, sucedió en una fecha muy importante para Israel, por ser en los días previos a la celebración de su Pascua, pero también para Irán. ¿Por qué? Porque ese 19 de abril era el cumpleaños de Ali Khamenei, el líder supremo de Irán. No creo que recuerde este como el mejor de los que ha tenido, la verdad. Bien, ¿cómo iba a reaccionar Khamenei ante este regalo? Pues lo cierto es que con bastante indiferencia. Israel puede hablar todo lo que quiera de la cantidad de misiles iraníes que se lanzaron y los que alcanzaron sus objetivos. Pero eso es un asunto secundario. El asunto principal es que Irán y sus fuerzas armadas han desplegado su poder y determinación en un escenario internacional importante. Esta muestra de fuerza ha ocurrido, y eso es lo que importa. Y es por eso por lo que tenemos cierta esperanza y calma, porque el propio Khamenei parece haber dado a la disputa por resuelta. Vosotros habéis demostrado lo que teníais que demostrar y nosotros hemos enseñado un poco de músculo. Fantástico, Irán puede darse por satisfecha. E Israel también, porque este sábado hemos tenido la tan esperada votación en la Cámara de los Representantes de los Estados Unidos. Un proceso que nos ha confirmado que si TikTok no cambia de propietario, la compañía podría desaparecer del país, que habrá más sanciones a Irán, una serie de ayudas en la defensa del Indo-Pacífico y también una ayuda a Israel de 26.400 millones de dólares. Algo que Netanyahu ha querido agradecer con este mensaje. El Congreso de Estados Unidos acaba de aprobar por una abrumadora mayoría un proyecto de ley de ayuda muy apreciado que demuestra un fuerte apoyo bipartidista a Israel y defiende la civilización occidental. Gracias amigos, gracias América. Sí, amor entre naciones en un mundo lleno de odio. Que adelante en San Valentín. Pues no tan rapidito, Cupidito, porque ese amor tan aparentemente perfecto entre estas dos naciones iba a conllevar tensiones, sí, por un tercer elemento. Claramente la resolución 2728 del Consejo de Seguridad no ha sido suficiente, no se ha implementado. El Ramadán ha acabado y la cuestión del alto al fuego sigue presente. Esperamos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas regrese a sus deliberaciones en el futuro más próximo. Pensamos que el fallo para implementar las resoluciones del Consejo de Seguridad debe llevar a la imposición de sanciones contra el violador. Rusia había llegado a las Naciones Unidas este fin de semana con un propósito, que se implantasen sanciones contra una unidad de las fuerzas israelíes en Cisjordania por unos supuestos abusos. Pero va, es Rusia. ¿Cómo va a apoyar Estados Unidos a lo que digan esos hijos de Putin? Pues, sorpresa, porque sí. Según un informe, efectivamente Estados Unidos habría pasado de ir de la mano con Israel a mirar de forma interesada a Rusia, al menos en cuanto a esta medida se refiere. ¿Y cómo ha reaccionado la pareja agraviada? Pues no muy bien. Con este mensaje de cierta furia por parte de Benjamin Netanyahu. En las últimas semanas he estado trabajando contra la imposición de sanciones, incluso en mis conversaciones con altos funcionarios del gobierno estadounidense. La intención de imponer una sanción a una unidad de las fuerzas de Israel es el colmo del absurdo y una baja moral. ¿Que queréis cambiar San Valentín? Vale. ¿Por qué no lo cambiáis al 23 de abril del año 2050? A ver si estamos más calmaditos por las Américas. No, Netanyahu no estaba demasiado contento y han comenzado a rodar cabezas. La primera, la de Aharon Haliva, el jefe de la Dirección de Inteligencia israelí, que ha dimitido por su responsabilidad en los fallos de seguridad de los ataques de Hamas el pasado 7 de octubre. Bueno, veremos cómo se resuelve esta historia de amor / desamor entre Israel y unos Estados Unidos a los que vamos a regresar. Hemos hablado de todas las cosas que ha aprobado la Cámara de los Representantes estadounidense
menos una. Quizá la que más interés había despertado a nivel mundial. ¿Aprobaría finalmente Estados Unidos una ayuda a Ucrania? En esta votación hay 311 síes y 112 noes. Se aprueba la moción. ¡Oh! Y hay un voto que no estaba presente. I missed it, but thank you. Okay. Pues sí, el ejército de Volodymyr Zelensky va a recibir una ayuda estadounidense con valor de 61.000 millones de dólares. No está mal. Bien, quizá no se hayan fijado demasiado bien, pero en la izquierda de sus pantallas, la imagen del momento que acabamos de ver era esta, la de los congresistas demócratas enarbolando banderas de Ucrania y coreando el nombre del país ucraniano en la Cámara. Algo que no gustó demasiado ni al representante encargado de gestionar la votación, ni a los congresistas republicanos. Pedimos a nuestros compañeros el decoro apropiado y recordarles que ondear banderas en la Cámara no es apropiado. Silencio en la sala. La dama de Florida. Bajad esas malditas banderas. Bien, lo cierto es que este último asunto le ha dado bastante igual a Volodymyr Zelensky. ¿Por qué? Porque ha conseguido su objetivo. La ayuda estadounidense es un hecho. Se ha aprobado y llegará a Ucrania. Así que, ¿qué es lo que queda por hacer? Pues dar las gracias. Hoy es un día un poco diferente. Hoy hemos recibido una decisión muy esperada. El apoyo estadounidense por el que hemos luchado tan duramente. Y es un paquete muy importante que notarán nuestros guerreros en el frente y en nuestras ciudades y pueblos que sufren el terror ruso. La Cámara de los Representantes de Estados Unidos ha votado hoy. Doy las gracias a todos los que han apoyado este paquete. Es una decisión que va a salvar vidas. Doy las gracias personalmente al portavoz Mike Johnson y a los corazones estadounidenses, que como nosotros en Ucrania, sienten que el mal ruso no debe prevalecer. Y ese último agradecimiento nos importa de manera poderosa. El agradecimiento a Mike Johnson. Marjorie Taylor Greene lo había dejado claro. Si el portavoz de la Cámara de los Representantes sometía a votación la ayuda a Ucrania sin cumplir una serie de compromisos antes, ya se podía ir despidiendo del trabajo. Bien, Johnson lo ha hecho. Entonces, ¿qué pasa ahora? Nos lo cuenta la propia Marjorie Taylor Greene. Mike Johnson ha traicionado a los Estados Unidos y a los republicanos. Su liderazgo ha aprobado la agenda demócrata, las políticas de la administración de Biden y les ha financiado. Vamos a luchar en el Congreso para hacer todo lo que podamos para detener este liderazgo de un solo partido. La portavocía de Johnson ha acabado. Necesita hacerlo adecuado, dimitir y permitirnos un proceso controlado. Pero si no lo hace, le echaremos. Pues que a Johnson le quedan dos opciones. O dimitir y permitir un proceso de sustitución en la portavocía que no requiera 250.357 rondas, o enfrentarse a una moción de censura. Una situación que incomodaría a muchos, pero no a Mike Johnson. No camino por este edificio preocupado por la moción de censura. Yo tengo que hacer mi trabajo. Lo hicimos. He hecho lo que he considerado correcto y es permitir que se conozca la voluntad de la Cámara. Y como he dicho, esto trata de hacer lo correcto y ver cómo caen las cosas. Y continuaré haciendo esto. Sí, Mike Johnson afirma que esto es lo que debe hacer, que estas decisiones son las que debe tomar todo un portavoz de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y que no tiene ningún tipo de miedo a una moción de censura. ¿Por qué? Bueno, aunque la conciencia ética es algo importante, todo parece señalar a dos vías complementarias. El supuesto apoyo de Donald Trump a Mike Johnson y, ojo, el de un sector que quizá no nos esperábamos hasta ahora. Le doy el mérito por haber hecho esto. Le apoyaría si se enfrentara a una moción de censura. Soy un demócrata progresista. Y creo que muchos demócratas progresistas le apoyarían. Y eso que no estoy de acuerdo con Mike Johnson en una gran cantidad de cosas y le he criticado. Pero he hecho lo correcto y se merece acabar su término. Sí, el someter a votación la propuesta de la ayuda a Ucrania podría haber motivado a ciertas partes del Partido Demócrata a votar a favor de Johnson si es que el portavoz se acaba enfrentando a su destitución. Bueno, es año electoral y la portavocía podría cambiar después de los resultados de noviembre, así que, ya que Johnson les ha hecho este favor,
¿por qué no devolverlo? Pues hablando de volver y de elecciones, en Ecuador los ciudadanos han regresado a las urnas. ¿Por qué? Porque Daniel Noboa ha convocado unos comicios en los que se votaban 12 propuestas que, digamos que siguen la estela de Nayib Bukele. Es decir, 12 propuestas que buscaban endurecer y enfatizar la lucha contra las pandillas, en este caso ecuatorianas. Una votación crucial para Noboa. El resultado de esta consulta definirá el rumbo y la política de Estado que tomaremos para poder afrontar el reto de luchar contra la violencia, el crimen organizado, la lucha contra la corrupción. Y se han aprobado 9 de esas 12 propuestas de Noboa. Bien, nosotros nos vamos, pero mañana les contaremos todo lo ocurrido en el primer juicio de Donald Trump en Nueva York. Y lo haremos en un nuevo programa de En Dos Continentes, en el que hablaremos de Estados Unidos y todo lo que ocurre a su alrededor. Solo aquí, en El Toro Televisión. Hasta entonces.